¿Qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente? Historias. Historias para no dormir. Historias para temblar de miedo. Historias que salen de lo profundo de una tumba. Historias para volverse loco. Historias como la del Futre, aquel hombre de montaña. Chileno, dicen de él. Pagaba los sueldos a los peones que trabajaban en el ferrocarril trasandino. Y un día, sin esperarlo, venía en su caballo con su forja cargada de monedas de oro. Y lo agarraron y lo asaltaron. Inmediatamente le cortaron la cabeza y huyeron con el botín. Se refugiaron en las cabañas de la montaña, pero sin pensarlo, a plena madrugada apareció él, montado en su caballo, con la cabeza debajo de su brazo, para reclamar lo que había sido suyo y debía ser entregado, porque ante todo el Futre era un hombre de palabra. Palabra sagrada. Chileno él. Yapo era una de sus palabras, hombre de palabra también. Y debía pagar los sueldos de sus obreros. ¿Cómo iba a dejar familias hambrientas? ¿Cómo iba a dejar familias morir? ¿Y qué hizo el Futre? Primero, asustarlos. No te digo, Lupe, que se llevaron a algún tipo con la cabeza cortada debajo del brazo, ¿viste? Pero la verdadera hazaña del Futre fue perseguirlos y no los veía. ¿Cómo lo iba a ver si tenía la cabeza debajo del brazo? Aún así los encontró. ¿Por qué? Porque tenía buen oído. Y el oído también debajo del brazo. Pero sintió los pasos de las personas huidizas escalar por la montaña oscura y lo siguió en su noble corcel. ¿Y cómo se llamaba el noble corcel? ¿Burrito? No. ¿Me vas a decir? El noble corcel del Futre era Centauro. Centauro porque era mitad hombre y mitad caballo, ¿no? Y ahora le faltaba la cabeza. Pensaba operarse. Cuando llegara a Chile, pensaba pedir que a la mitad de su caballo le engendraran su cuerpo y su cabeza nuevamente. Es el sueño de todo engendro, ¿no? Tipo Frankenstein. Aquí no quiere que con la cabeza cortada o le vuelvan a poner su cabeza. Pero ante todo debía cumplir su misión y debía recuperar sus forjas de oro para pagarle los sueldos a sus obreros y poder ir a operarse en paz. Porque hay que tener paz para operarse, si no la anestesia no funciona. Y lo logró. ¿Y cómo lo logró? Cuando subieron a la montaña, resbalaron y cayeron. Y el miedo los asustó nuevamente. Presa del miedo, cayeron a un precipicio y en ese precipicio llegaron a su fin. Y las forjas de oro quedaron en la casa de donde habían huido. El placer del Futre al poder encontrar aquello que había dejado olvidado y devolverlo y pagar honrosamente los sueldos de cada uno de sus obreros. Los obreros le temieron, claro, al verlo decapitado, pero sin embargo recibieron gustosos y vieron gustosos sus salarios. Tiempos de Navidad aquellos, Navidad que pasarían alejados de sus familias, pero recordando siempre la nobleza de aquel hombre sin cabeza que llegó desde ultratumba para cumplir su palabra de entregarle sus últimos sueldos. Pudieron reunir su dinero, pudieron marchar hacia Chile, hacia sus familias. El Futre quedó solo vagando en la zona de montaña y se convirtió en una leyenda que transcurrió el pasar de los años y llega hasta nuestros días en forma de historia popular, pero vigente en la zona de montaña. Si vas para la zona de Uspallata, mira hacia la montaña y vas a ver, caminando por las laderas de los cerros en su caballo y siguiendo con su cabeza bajo el brazo, a aquel noble hombre de palabra que llaman el Futre.